las plantas, el tallo. Es decir, todos tienen chulel. Las piedras porque están conectadas con la madre tierra, pero no todas tienen espíritu, porque el espíritu es propiedad de las personas. Y las entidades sagradas las entidades sagradas de la naturaleza tienen esto que Viveros tienen agencia. La agencia es la cuestión de la voluntad, lo que hace ser personas. Regresando un poco a esto, y estas referencias de los grupos mesoamericanos, es para explicar esto que Philippe de Escola y Viveros del Castro plantean entre las relaciones entre los humanos y los no humanos, y cómo esto está determinado por las fisicalidades. Lo que ellos plantean en ese sentido es que cuando son iguales y diferentes, que las fisicalidades pueden ser diferentes en términos de cascarones, pero cuando es una cuestión de interioridades pueden ser idénticas. Esto es lo que él le llamó animismo. Creo que era este. Hay otro texto que ha tenido mucha repercusión, que es el de Naturaleza Cultura. Y déjenme ver porque creo que lo traje. Es este libro que seguramente ya varios de ustedes lo conocen. Pero ¿por qué es importante este texto? Philippe de Escola, el libro en particular, me parece que nos está colocando en las discusiones de un gremio, en donde, como plantea de Escola en su introducción, la clave para entender estos procesos es el problema de naturaleza-cultura. En este libro, evidentemente nos está hablando de varios antropólogos que no solamente, la mayoría de ellos han hecho trabajo de campo y sus investigaciones etnográficas en la zona de la selva amazónica, pero hay otros textos, por ejemplo, que es un estudio de las tortugas en la zona de la Melanesia. Pero todos concuerdan en un asunto. Primera, esta amplia etnografía de diferentes trabajos etnográficos le permite a de Escola plantear de una etnografía y de las etnografías por sí mismas a una gran división de lo que él plantea, en donde podemos colocarlas, y él plantea que en estas relaciones de naturaleza-cultura podríamos encontrar tres modelos. Uno que es el animismo, que ya he explicado con un poco más de claridad apenas unos segundos. Otros modelos son los totemismos, en donde estas diferencias de humanos y humanos es como si pertenecieran al mismo clan, a la misma tribu, y ahí adquiere el totemismo. Y aquí nos abre una ventana, que después la vamos a retomar, pero me parece que ha sido fundamental, que es el naturalismo, las relaciones del hombre con la cultura. ¿A qué se refiere? A las relaciones que establece Occidente con la naturaleza, en donde la naturaleza es algo ajeno, tiene sus propias leyes
tanto se le tiene que clasificar la biología, se le tiene que estudiar la mineralogía a la tierra. Es decir, una naturaleza objeto independiente de la cultura, ¿no?, que tiene sus propias leyes a las que la ciencia tiene que clasificar, organizar, ¿no?, pero como una naturaleza independiente. A eso él le llama naturalismo. A estas tres, animismo, tostemismos y naturalismos, él dice que por lo tanto no hay una ontología, sino que hay ontologías, diferentes formas de ser entre naturaleza y cultura. Por eso, Viveiros de Castro plantea que es perspectivismo, Descola dice son multinaturalismos, porque la naturaleza es una construcción y es una construcción cultural. Por lo tanto, no tenemos una naturaleza, sino tenemos las naturalezas. Por eso Descola plantea y defiende que para él lo más acertado, más allá de un perspectivismo, es que tendríamos que hablar de los multinaturalismos. Las múltiples naturalezas. Y él también dice, ¿no?, porque evidentemente que fue su maestro Lévi-Strauss, ¿no?, y gran parte de su antropología, del perspectivismo, se ve reflejada, digamos, en la influencia que tuvo Lévi-Strauss, pero también el perspectivismo es una ruptura, porque él plantea que las relaciones naturaleza-cultura que están construidas en Occidente son un obstáculo y un impedimento para entender las relaciones naturaleza-cultura de los pueblos no occidentales, y que esta división no nos permite comprender, por lo tanto, la ecología, porque la naturaleza está relacionada con el ambiente. Actualmente, con Tim Ingalls y otros autores más, están planteando y se está discutiendo mucho las diferencias entre ambiente, naturaleza y entorno. No quiero profundizar porque la verdad apenas lo estoy leyendo, no lo tengo muy trabajado, pero lo que sí podemos entender es que el ambiente tendría un sentido neutral. El ambiente como tal, como plantas, animales, ¿no? Pero sí es claro que la naturaleza es una construcción. De ahí que, por ejemplo, el plantee, y esto es muy sugerente porque un poco haciendo reflexión de Lévi-Strauss, lo que podemos encontrar a lo largo de toda su obra son diferentes Lévi-Strauss. No es el mismo Lévi-Strauss en mitológicas, ¿no?, en las estructuras elementales del parentesco, ¿no?, a Lévi-Strauss, por ejemplo, en el pensamiento salvaje y en Tristes Trópicos, que de acuerdo con Clifford Geertz es la obra suprema de Lévi-Strauss. Pero el pensamiento salvaje ha sido importantísimo, ha sido fundamental, porque se convirtió en un parteaguas, ¿no?, y en una propia crítica que hace Lévi-Strauss de sí mismo. ¿Por qué? En el pensamiento salvaje, con los estudios que hace en las Amazonas, Lévi-Strauss, ya el pensamiento salvaje es una de sus últimas obras, él empieza a ver cómo hay construcciones endémicas de la naturaleza, clasificaciones diferenciadas, que efectivamente no corresponden a Occidente, ¿no?, y empieza a cuestionar las clasificaciones de Occidente.
en el libro del pensamiento salvaje, ¿no? Por lo que la obra, por ejemplo, del pensamiento salvaje podríamos establecerla en una especie de postestructuralismo, y que se opone al mismo estructuralismo del mismo Lévi-Strauss en sus primeras obras. ¿Por qué? Porque en las relaciones que hace Lévi-Strauss de naturaleza-cultura y en las relaciones de Occidente que hace de la naturaleza es la simetría, la seguridad, la no cabida de la duda, sino de la verdad, porque son presupuestos de la ciencia. Con la obra de Lévi-Strauss en términos de postestructuralismo, incluso esto lo plantea Descola. Esto no es una aportación mía, son las reflexiones de Descola. Él plantea cómo a partir de la obra de Lévi-Strauss, del pensamiento salvaje, se plantea la discontinuidad, la asimetría, el cambio, ¿no? La indeterminación, el desequilibrio. Y Descola empieza a plantear algo que es muy sugerente, que además es apasionante. Él plantea lo que tenemos que hacer es descolonizar los conceptos. Y para Descola, descolonizar los conceptos significa quitarle poder a Europa y a Norteamérica, ¿sí? En la construcción de sus conceptos que han sido categorías de poder. Solamente quiero referirme, porque esa es una idea que retoma, que ya la esboza en Humanismos, Humanidades, Lévi-Strauss, y es esta relación que él plantea en la naturaleza y la cultura de Descola, del libro de Descola, y es la relación entre la etnografía, la etnología y la antropología, como tres momentos del mismo proceso. La etnografía como la cuestión del detalle, como la investigación de la lengua, de los hábitos, de las costumbres, de lo que podrían decir los culturalistas, los rasgos, bueno, y en términos de Descola y de los últimos estudios etnográficos a partir de la cosmovisión, por ejemplo, pero de pueblos, para trazar, digamos, que esto dé pie para que a partir de la comparación en el método deductivo se pueda lograr la etnología, ¿no? Y tener referencias en grandes partes regionales, ¿no? Y que la etnología no solamente está en la relación entre pueblos, sino también entre problemas. La etnografía no solamente está basada en el conocimiento etnográfico de las poblaciones, de las sociedades indígenas, sino que también se puede plantear a través del método deductivo en la comparación en un mismo problema, háblese de cosmovisión, de lengua, de medio ambiente, y que me parece que eso ha sido fundamental porque ha abierto toda una beta por el cual se está desarrollando actualmente la etnografía mexicana. La discusión a partir de temas. Mi experiencia personal en los proyectos se trabaja bajo esta perspectiva. Es decir, los rituales, la cosmovisión, el nahualismo, ¿no? En los diferentes pueblos indígenas de las diferentes zonas del país. Y desde ahí tomar el paso a una interpretación etnológica, ¿no? Que generalmente no se hace porque siempre nos quedamos como en nuestro copyright de pueblos y regiones, ¿no? Que me parece que ha sido un problema en la etnología y la antropología. Bueno, después seguiremos con eso. De aquí pasamos a otra vertiente que ya
ya venía desde los estudios de Gadamer, de Verdad y Método, y las críticas al pensamiento occidental, y me voy a centrar en un autor que, si bien no es etnólogo, etnógrafo o antropólogo, pero ha sido de esos autores de referencia en las ciencias sociales, que es Edgar Morin, con la teoría del pensamiento complejo. Y voy a tratarlo de explicar, porque este libro de la introducción al pensamiento complejo es bastante claro, lo digiere uno muy bien, pero las diferentes obras de Edgar Morin, ¿no?, son de una densidad, ¿no?, que tiene uno que entender como párrafo por párrafo, ¿no? Pero ¿cuáles son los presupuestos? Morin, en su libro La introducción al pensamiento complejo, parte de la siguiente idea, y dice: la ciencia se ha manejado en sus propios devenires, en la forma en que se asimila y se traduce a sí misma a través de un pensamiento simple y un pensamiento parcelizado. Y de ahí empieza una crítica que ya venía desde mucho antes, ¿no?, con la crítica al pensamiento cartesiano, con la res cogitans como el sujeto y la res extensa como cosa que se conoce, y las relaciones de Occidente en términos del que conoce y el objeto que es conocido, ¿no? Y dice: lo que se ha llegado a través del método cartesiano y de las ciencias es a una inteligencia ciega. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una composición biológica, tiene una composición social, también una composición física, y para cada una de estas áreas existe una ciencia especializada, lo que nos ha llevado a tener una inteligencia ciega, porque conocemos mucho de ciertas ramas o de ciertas especies o de ciertas facetas de lo que es el hombre, pero no lo comprendemos en su totalidad. Entonces tenemos que construir otro tipo de ciencia, una que se genere, ¿no?, para comprender al hombre como unidad. Y empieza a esbozar, ¿no?, la cuestión, y plantea que para romper con este pensamiento simple se tiene que construir uno complejo, y lo complejo viene de complexos, diría Edgar Morin, lo entretejido. Por lo tanto, conocer al hombre y a las sociedades, conocerlas en su totalidad, se necesita el diálogo transdisciplinar. La transdisciplina, de acuerdo con Morin, ¿no?, es que haya diálogo entre las diferentes disciplinas, aunque evidentemente, ¿no?, las aportaciones van a ser de diferentes niveles. Lo voy a explicar. Si nosotros emprendemos, y eso lo digo como parte de cómo se está construyendo el diálogo que ha emprendido la etnografía y la etnología, es que evidentemente se ha abierto el diálogo con los geógrafos y los biólogos, pero de acuerdo con Morin, se trasluce más, es mucho más evidente las aportaciones de cada una de las disciplinas. Es decir, podemos discutir y hacer este diálogo transdisciplinar con los geógrafos y los biólogos, pero no vamos a ser geógrafos y biólogos, porque nuestros métodos son diferentes. ¿No? Porque a pesar de que, fíjense, es muy interesante, porque
Si la etnografía había sido como de copyright de los etnólogos y antropólogos, hoy es transversal a las ciencias sociales. Los biólogos y los geógrafos hacen etnografía, pero lo hacen a partir de sus propios lentes, ¿no? Esto va a tener mucho más sentido cuando veamos la etnoecología. Pero entonces el hombre tendría en el pensamiento complejo, de acuerdo con Edgar Morin, ¿no? Tendríamos que verlo como esta totalidad, en sus dimensiones biológicas, físicas, psíquico, auto, eco, organizador. Auto, ahorita lo voy a explicar, y eco en términos de ecología. Y la ecología es fundamental. De esta perspectiva del pensamiento complejo empiezan a surgir una serie de conceptos que después ya se están convirtiendo de uso común en el argot académico. Entre ellos está la entropía y la negentropía. ¿Por qué? Porque esto nace a partir de la crítica a Occidente. Con Bakhtin, con la estética de la creación verbal, hay una ruptura con el pensamiento simple, por ejemplo en lingüística con Saussure. ¿Por qué? Porque Saussure te planteaba que hay un signo y un significado. Bakhtin plantea que puede haber un signo, pero múltiples significados. Eso nos coloca en la teoría del caos, porque le quita el discurso de verdad a la ciencia. Y el discurso de verdad de la ciencia también es relativa. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos estos conceptos, ¿no?, nos están metiendo en una crítica a Occidente, de cómo Occidente construye la ciencia. Porque si para Occidente implicaba equilibrio, seguridad, y las ideas de desarrollo y de progreso van en ese sentido, la ciencia da seguridad a Occidente, ¿no? Con la teoría del caos y con la incertidumbre, tendríamos que pensar en una entropía y neguentropía. ¿Qué significa? Que hay orden, pero se generan desórdenes y se vuelven a generar órdenes. Y estos órdenes, desórdenes y nuevos órdenes están en el ámbito de la incertidumbre. Y para esta construcción teórica de Edgar Morin recurre, digamos, igual que el funcionalismo hizo Malinowski, a los avances incluso de las ciencias. Las neurociencias, la termodinámica y la cibernética. Las neurociencias, porque al igual que las neuronas, ¿no?, las sociedades o los fenómenos del hombre se encuentran interconectados y tienen múltiples conexiones, ¿no? La cibernética, que tiene que ver con los avances de la computación, ¿no? Y la termodinámica, que tiene que ver con las máquinas, con las grandes máquinas en términos de la macrotecnología. Y él plantea y recurre a unos conceptos que fueron emanados de Varela y Maturana. Si no mal recuerdo, eran biólogos que dieron el salto a las ciencias sociales, ¿no?, y que tiene que ver con este sentido de la entropía y que lo lleva a la homeostasis. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad que tienen los organismos vivos de autorregularse, de autogenerarse. Y que así funcionan las sociedades. Como un ser vivo. Efectivamente.
Y además, otro concepto también importantísimo, que es la recursividad. ¿Por qué? Porque la ciencia se había planteado a partir de causa y efecto. Pero a partir de la recursividad, la múltiple interacción, el efecto también puede ser causa. Pero esto también le crea una ruptura con el estructuralismo de Lévi-Strauss, porque los binomios también quedan cuestionados. Entonces, las sociedades y los procesos son mucho más complejos. ¿No? Aquí voy a recurrir, con eso vamos a dar parte a la primera parte para tomarnos un descanso. Creo que este no se puede presentar en grande, tengo que ser muy claro. Esta es una presentación que nos dio Víctor Toledo. Él está en el Instituto de Investigaciones Ecológicas, en un seminario en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que estuvimos trabajando con cuestiones de biodiversidad. Entonces Toledo nos fue a dar una sesión y nos dio esta presentación que yo quiero compartírselas, porque me parece que es muy clarito para presentarnos esta vertiente de la etnoecología y en qué constituye y la influencia que tuvo Edgar Morin. Entonces, ¿qué dice Toledo, ¿no? Cuando surge, porque surge, cómo surge, cuál es su objeto de estudio, dónde se practica, para qué sirve. Este PowerPoint no veo problema en pasárselos, si está en ¿cómo se llama? En este PDF, ¿no? Y Víctor Toledo es una gente muy generosa y me parece que no nos dio precisamente para compartirlo. Entonces, pero es una presentación de Víctor Toledo. Uno tiene que ser muy respetuoso de las autorías, pero vamos a verlo, ¿no? Entonces, algunas las voy a saltar, ¿no? Pero ¿de dónde surge esta corriente de la etnoecología? ¿No? Víctor Toledo plantea que tiene diferentes fuentes. Por una parte, este libro de Edgar Morin, La Introducción al Pensamiento Complejo, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. El libro del Pensamiento Salvaje de Lévi-Strauss le fue fundamental, el de Teoría de Sistemas de Rolando Cordero, porque además, Rolando García, porque además la teoría de sistemas ella es una construcción de larga data, sobre todo por los sociólogos, Durkheim en particular, Niklas Luhmann, a los que son sociólogos, evidentemente son como sus autores de cabecera, ¿no? Pero también de las ciencias ambientales, fundamentalmente de Enrique Leff. Enrique Leff también está en me parece que también está en esta universidad, en ciencias ambientales, ¿no? Y los cambios globales y las epistemologías del sur, con Boaventura de Sousa Santos. ¿Por qué? Porque Boaventura de Sousa Santos, él plantea en su obra Conocer desde el sur. ¿Y qué significa conocer desde el sur? Él dice que todos los países tienen su norte y su sur, ¿no? Y esto como una referencia de dominación de los países del norte, los países del sur como dominantes y dominados, ¿no? Y lo que plantea Boaventura de Sousa Santos es que los conceptos se tienen que construir desde el sur, desde los dominados, al revés, ¿no? Y esto fue fundamental. Después lo vamos a retomar con la sociología de las ausencias y la sociología de la traducción, pero creo que no es el momento. Pero este sentido de construcción desde el sur es fundamental en Víctor Toledo, porque significa construir desde abajo. ¿Y qué significa para Víctor Toledo construir desde abajo? Construir desde las epistemologías indígenas. De tal manera que, como él plantea, que hay relaciones entre sociedad y naturaleza,
que en estas relaciones, ¿no?, de cultura, medio ambiente, civilización, medio biofísico, que son las formas en que la ciencia se ha relacionado, pero que hay estas